Lo primero que les quiero preguntar es algo muy básico, y es si alguien ¿conocen Playa Unión? Union Beach, como le decimos los lugareños, para poner un poco de prestigio. Bueno, de ahí vengo yo, ahí nací. Y parece coincidencia o no, pero para mí el mundo de la danza clásica, sobre todo, era un sueño. Me encantaba en ese lugar donde hay viento, es todo muy complicado, hace frío, encerrarme en mi cuarto, escuchar música clásica, imaginarme las mejores coreografías. Y también practiqué mucho. Y un día vino mi mamá y me trajo un papelito en donde había unos números de teléfono. Y a partir de esos números de teléfono empecé a averiguar cómo podía hacer para viajar esos 1500, casi 1500 kilómetros de distancia y un poco como quien dice o no, bailar por un sueño. Y sí, lo logré. La verdad es que fueron momentos muy apasionantes y era adolescente y tuve que correr un montón de cosas que uno vive en esos momentos porque yo quería esto. Me alejé de mi familia y me alejé de mis amigos. Y lo que me empezó a pasar es esto, como todos saben, el mundo de la danza es un mundo complicado, un mundo competitivo, un mundo donde todo lo que es bello por un lado también está roto por otro lado. Y me sorprendió un montón también en esa competencia que había algo entre las mujeres que era, tenías que ser mejor que ella. Y una vez me pasó que me fracturé un pie, por ejemplo, y todos se me ponían alrededor mío a girar, para mostrarme que yo ya no podía hacer eso. La realidad es que esa pasión que me había movido me preocupaba por qué se me estaba yendo. Y por eso, cuando tuve la oportunidad de cambiar las cosas o de ir un poquito más allá, me di cuenta que quería estudiar por qué la gente pierde las pasiones, por qué la gente deja de aprender, deja de estudiar. Y ahí estudié ciencias de la educación. Me fui a la UBA, que para mí era el lugar de la casa de estudio de mucho prestigio, y estuve muchos años disfrutando mucho de aprender, hasta que me empezó a pasar que me encontré con otra barrera. También estaba lleno de mujeres, y esas mujeres eran muy competitivas, y su conocimiento era de ellas. Y para uno acceder a una cátedra tenía que sufrir un montón y tenía que estar ahí atrás, acompañar, hacer un montón de cosas que no tenían que ver con el conocimiento nada más. Y la realidad es que eso también me empezó a complicar un poco. Empezaba a pasarme lo mismo que me pasaba con la danza. Hasta que pasó algo mágico. Hace casi 10 años empezó a pasar esto. Las aulas empezaron a transformarse. Empezó a haber algo que no había nada escrito todavía en la educación, que era qué pasa con la tecnología en el aula y cómo la tecnología cambia las maneras de que aprendemos y enseñamos. Tuve la suerte durante muchos años de viajar de nuevo al interior, de conocer experiencias increíbles, pero sobre todo de conocer esos héroes anónimos que son los docentes que se animan a ir más allá. Y entre esos docentes, algo que me empezó a pasar cuando visitaba esa escuela, observaba las clases, trabajaba, les preguntaba cómo estaban logrando ese cambio, yo veía algo diferente entre la actitud de los hombres y la actitud de las mujeres a la hora de acercarse a la tecnología. Y entonces estuve investigando y ahí me encontré con una investigación que no tiene muchos años, pero le empezó a dar varias respuestas a lo que yo dudaba. Y esta investigación se hizo en 30 países y explica algo así como que las mujeres tienen muy buenos desempeños académicos a lo largo de la carrera educativa, pero hay ciertas materias en que la pifiamos. Hay ciertas materias en que los hombres son mejores que las mujeres. Y esas materias tienen que ver con todo lo que es ciencia, matemática. ¿Y por qué eso? Si uno va un poquito más allá, esto tiene que ver con una actitud que tiene el hombre ante esas materias. No sé cuántos de nosotros nos animamos a decirlo, pero para aprender matemática o para aprender todo lo que tiene que ver con el mundo de las ciencias, hay que experimentar, hay que animarse y hay que equivocarse. Y entonces ahí conecté con otra cosa. Cuando yo iba a los recreos, veía que los varones jugaban a los videojuegos y las mujeres se sacaban selfies. Y eso estaba haciendo una gran diferencia y se validaba con esa investigación. Esa diferencia es que los hombres estaban más acostumbrados en el videojuego a morir y a volver a intentarlo. Y eso, aunque uno no lo crea, impacta a la hora de sentarte frente a las tecnologías y a todo lo que tiene que ver con estas carreras. Y esto
me hizo repensar todo lo que nosotros aprendemos en el universo escolar. Y son esas micro situaciones de otras enseñanzas. Por ejemplo, si yo les pregunto quiénes son varones y quiénes son mujeres acá, ¿los pueden identificar? Claramente. Y este es recién el inicio de un trayecto de vida en el que en el jardín de infantes aprendemos que las mujeres tenemos que jugar a la casita y los hombres a los juegos de ingenio y a la lógica. Incluso cuando estamos viendo la historia, nuestra historia, hace poco tiempo recién se incluye a Juana Zurduy y a otras mujeres, pero la realidad es que las imágenes son estas, son héroes. Ellos son nuestros héroes. No hay historias atrás de mujeres que hayan cambiado o hecho la historia. Incluso cuando llegamos el primer día de primer grado, nos dicen, vas a conocer a la segunda casa y a tu segunda madre. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar que estás conociendo a una educadora o a un educador que es un profesional de la enseñanza y no una madre? Esto, aunque uno no lo crea, te prefigura hacia dónde vas a elegir el día de mañana. Y hasta hay un montón de investigaciones que lo validan, si vas a elegir por una carrera u otra. Y esto es grave, porque fíjense, esta es la carrera de Ciencias de Computación en la Argentina, cómo en los últimos años decreyó y casi llega al 11% de mujeres que estudian este tipo de carreras. Tenemos una ventaja comparativa. Esto sucede en el mundo y es malísimo. No solo pasa en Argentina, sino también en otros países. La tasa de mujeres que estudian, trabajan y se desempeñan en ámbitos tecnológicos decayó en los últimos años. Uno de los puntos interesantes cuando empecé a investigar en qué países había diferencias y cómo impactaban esas diferencias, básicamente está este cuadro divino que lo que dice es esto. Cuando hay más equidad de género, en realidad esos países tienen más desarrollo humano. Y ahora les voy a pedir algo a ustedes. Levanten sus celulares. Muéstrenlos. Exacto. Miren sus pantallas. Y vean la última aplicación que usaron. ¿Qué es? WhatsApp, Instagram, Facebook. Y ahora les pido que piensen una segunda cosa. ¿Quién creen que creó esa tecnología, esa innovación tecnológica? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. Y el problema es que la tecnología dicen que se alimenta de la innovación, y la innovación se alimenta de la diversidad. ¿Por qué esto es grave o no? Porque cada vez más todos nosotros tenemos y consumimos más tecnologías y nos estamos perdiendo de algo si no hay diversidad en el aula o en el espacio de definición de los objetivos y de esos objetos que nosotros usamos todos estos días, o todo el día. Hace 2 años y medio nos juntamos un par de mujeres, éramos muy diferentes y las 4 veníamos de diferentes ámbitos. Mariana Varela viene de la experiencia, trabaja en experiencia de usuario, es diseñadora. Sofi viene del ámbito del emprendedurismo tecnológico. Caro es programadora y yo venía dedicándome a la tecnología de la educación. Y se nos ocurrió a las 4 pensar que podíamos cambiar esto. Y creamos algo que, como todos ustedes saben, cuando hay que generar un impacto, hay que crear y aprender algo que se llama MVP, que es un mínimo producto viable. Es eso que primero probamos y si funciona, lo llevamos a otra escala. Les voy a mostrar lo que hicimos. Hicimos Programando un Mundo Mejor. Y Programando un Mundo Mejor se nos ocurrió también en dónde podíamos hacer la gran diferencia. Ahí investigamos y las varias informaciones nos decían que las mujeres de 13 a 16 años es el momento clave en el que vos decidís no estudiar algo. Todo lo contrario que uno diría, bueno, acá vas a empezar a estudiar esto. Y no había mucho más dato que eso. Y ese es un error también, no tenemos mucho más datos. Entonces se nos ocurrió llamar a chicas de 13 a 16 años a una propuesta que era libre y gratuita. Todos nuestros programas son libres y gratuitos. Y les pedíamos que solamente trajeran sus tecnologías, ese celular y esa computadora que usaban todo el tiempo. Y que por otro lado no supieran programar, no supieran nada de lo que tiene que ver con ir más allá con la tecnología, más que ser usuarios. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Las que se llevan los laureles son las chicas, no nosotras. Pero acá les quiero contar algo. Vieron que decía que identificaban problemas sociales y problemas de ellas y de su comunidad. Estos son algunos de los problemas que ellas detectaron. A veces nos preguntamos o nos decimos, no, los adolescentes no tienen nada que decir, están abúlicos, no les interesa la realidad. La verdad es que les interesa y tienen muchas preocupaciones. El problema es que nosotros como adultos nos cuesta mucho pensar qué otras cosas pueden hacer y cómo sacarles esa angustia y llevarlos a la acción. Ellas crearon diferentes aplicaciones, ya hay más de 55 aplicaciones con impacto social. En esos 4 días aprenden a programar estas aplicaciones que van, por ejemplo, desde una aplicación para frenar el acoso callejero, otra para frenar el bullying, otra pensando en esto de las donaciones que escuchábamos hoy al principio. Los argentinos somos muy buenos a la hora de ser solidarios y de generar donaciones, pero muchas veces cuando viene una inundación no se necesita ropa o comida, se necesita lavandina. Estas chicas de 14 años crearon una aplicación donde se conectan las necesidades de las organizaciones con lo que vos podés llegar a donar. Después hay un montón de otras aplicaciones súper interesantes y los invito a seguir visitándolas, pero la realidad es que acá hay un clic muy grande, que es que ellas dejan de ser usuarias de la tecnología a ser creadoras. Muchas nos dicen, yo pensé que cuando usaba un celular había un Minion atrás. Ahora me doy cuenta todo lo que significó programarlo y a su vez todo lo que yo puedo impactar e influir en esa programación. Esto fue creciendo y nosotros generamos varias ediciones de Programando un Mundo Mejor. Paso el chivo, está abierta ahora la edición para octubre, si conoce una chica de 13 a 16 años que se anote. Y creamos también los clubes de programación. Ahí nosotros estamos esperando impactar en las escuelas. Ya lo hicimos en 7 y la realidad es que están cambiando los ecosistemas porque esto que dura 20 horas, después estas chicas tienen que volver a sus comunidades y tienen que haber gente que las sostenga y les siga diciendo que ellas son las próximas innovadoras en tecnología. ¿Qué pasa? Esto les activa las pasiones, les activa entender cómo funciona. Y no se queda ahí. Nosotros en comunidad lo que generamos es que ellas sigan conociendo otros lenguajes de programación y resolviendo y acercándose al mundo de la tecnología de otra manera. Les damos becas, hay un montón de oportunidades. Pero otra de las cosas importantes que hacemos el último tiempo es generar investigación. Entender cómo podemos mejorar todos nuestros programas y cómo podemos mejorar esta brecha que tenemos de género en tecnología. Y algo que nos pasa, hicimos una investigación hace poco, es que una de las chicas, que un grupo de chicas nos decía que a la hora de elegir qué iban a estudiar el día de mañana, ustedes se piensan que uno diría, bueno, no sé, voy a estudiar lo que me genere más plata. La realidad es que todas eligen algo que tenga que ver con lo que son buenas haciéndolo. Y piénsense ustedes, y cuando eligieron su carrera a lo que se dedican, no piensen, bueno, sí, yo soy bueno en esto, soy bueno en lengua y matemática, elijo este tipo en comunicación social o demás. Y nos pareció interesante porque decíamos, si vos tomás ese parámetro como adolescente, entonces la escuela te está dejando de lado porque no estás probando todo lo que podría llegar a ser bueno. Este es nuestro objetivo. Ya llegamos a 380 egresadas y el año que viene nos esperan 1000 y estamos con mucha ilusión de hacerlo. La realidad es que Chicas en Tecnología creció un montón, hay un montón de profesionales que se suman y que tienen un único sueño, que es que es que el día de mañana, cuando ustedes estén sentados ahí, pienses que al lado tuyo está la próxima Mark Zuckerberg o Steve Jobs, que va a cambiar y va a impactar en la sociedad. Y acá les voy a contar algo que me pasó a mí con Chicas en Tecnología. Para mí fue una plataforma, a mí me transformó, porque volví a pensar el arte, volví a pensar la danza desde otro lugar, y volví a pensar que la creatividad es eso que tenés que sudarla, no es que sos un genio, que se te cae la idea mágica, sino todo lo contrario, tenés que trabajar duro. Y algo que siempre recuerdo de un maestro, cuando yo tenía que girar, me decía, seguí girando, que más del piso no te caes. Y ahí pensé, ok, sí, esto es lo que hay que hacer las cosas, hay que seguir girando. Y también algo bello, cuando ustedes ven un espectáculo de danza, lo más increíble es cuando ven a todo el ballet moviéndose sincrónicamente, generando una armonía. Entonces el ballet, la danza, es con otros y ahí se genera la perfección. Y otra de las cosas que yo pensé
con respecto a la educación y que me ayudó a mí a reformular Chicas en Tecnología es esta idea de que tenemos siempre, ¿no? Y es de Freire, que dice, bueno, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y ahí está la potencia, ahí está el valor. Y por último, eso que tenés ahí, que es el celular. La verdad es que nosotros lo usamos de una manera muy, muy limitada y solo como consumidores. ¿Por qué no podemos pensar que en la palma de nuestras manos tenemos la posibilidad de generar la próxima gran solución que resuelva muchos de los problemas de nuestra sociedad? Por último, las pasiones no se pierden. Eso es así. Uno lo que tiene que buscar es encontrar la coreografía perfecta, la música perfecta y los partners, los compañeros perfectos para generar esa danza que de alguna manera conecte todo y como cuando ustedes escuchan o ven bailar a alguien, no solo les toca la emoción, sino que van a su casa y seguro vuelven a hacer algún que otro paso. Eso, ponerse en movimiento. Muchas gracias.